El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, estamos listos ya para comenzar con las noticias, entrevistas, comentarios de interés aquí en nuestro espacio de noticias. Iniciamos con el comentario. Más adelante hablaremos sobre las fake news. Estará con nosotros Marcela Guiñaga, luego el ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena y finalmente el colega periodista José Velázquez. Algunos temas para comentar y quiero justamente partir de lo ocurrido ayer en el Palacio de Carondelet. Porque claro, hay algunos elementos que invitan a la reflexión y los traslado desde estos micrófonos a nuestra audiencia, a nuestro público, asociados o derivados del manejo de la política económica del gobierno del presidente Lenín Moreno. Y aquí bien cabe la pregunta. El gobierno tiene un plan concreto, real, una hoja de ruta, un horizonte sobre el manejo de la economía, o el gobierno carece de ese plan y circunscribe la toma de sus decisiones a las coyunturas, a las conveniencias, a los momentos políticos, a los apoyos o a los detractores. Me temo mucho que no existe una política económica definida, por ejemplo, respecto de la focalización de los subsidios, y vamos a remontarnos a lo que pasó en octubre. Sobre esto hemos hablado y hemos compartido estos comentarios y entrevistas con ustedes durante varias ocasiones en el curso de los últimos 3 meses y medio. Y tiene que ver justamente con aquel entorno que provocó la emisión del decreto ejecutivo 883, que significó no la focalización, sino la eliminación de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís, que son de consumo masivo para quienes utilizan vehículos particulares, y para el diésel de uso automotriz, que afectó pues los costos del transporte público y también del transporte de carga. Ustedes saben lo que pasó en el mes de octubre, en una medida que fue totalmente inesperada, una medida que no estaba, digamos, en el radar, no había sido conversada, no había sido socializada. No fue una medida que, por ejemplo, se tomó a partir de un debate público abierto sobre sus efectos, sobre sus pro y también sus contra. Era una medida que había que socializarla con el país. En varias ocasiones he compartido esta opinión con ustedes. Algunos de ustedes han coincidido, otros han discrepado con la opinión de quien les habla. Yo en lo personal sí creo, y lo he dicho en varias ocasiones, tanto en estos micrófonos cuanto en mis redes sociales, que el Estado ecuatoriano tiene que debatir a profundidad la situación de los subsidios y que los subsidios deben ser focalizados. Hay subsidios que no tienen razón de ser, hay subsidios que benefician a quienes no deberían recibir esa suerte de compensación. No se entiende que las clases más pudientes en el Ecuador paguen lo mismo por el cilindro de gas de uso doméstico que los sectores más populares y más empobrecidos de la República. No tiene sentido aquello. Es un tema de transparencia, pero esa transparencia tiene que ir de la mano con un debate serio, responsable, argumentado y que permita generar consensos en torno justamente a la situación de los subsidios. Porque hay sectores que requieren el subsidio por parte del Estado, pero no son todos los sectores del país. Y esto que estoy señalando no ocurrió de cara a la decisión adoptada en los primeros días de octubre, que provocó esa movilización nacional, primero protagonizada por los transportistas y luego por los sectores indígenas, a la que finalmente se adhirieron múltiples sectores sociales. Y hemos compartido con ustedes en varias ocasiones los hechos de violencia ocurridos en octubre, que ciertamente han sido condenables. Lo hemos hecho desde estos micrófonos. Una condena absoluta a quienes protagonizaron actos de anarquía, de violencia y de caos en contra de los bienes públicos y de la propiedad privada, y también contra el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Eso hemos comentado en varias ocasiones y nuestra opinión en torno a este tema es invariable.
procuramos ejercer la coherencia en ese sentido. Pero hago este comentario y genero esta mirada retrospectiva porque luego de octubre, ustedes recordarán que la noche del 13 de octubre, en este ejercicio inédito en la historia del país, la reunión del presidente de la República y varios de sus ministros con dirigentes indígenas, que fue transmitida en vivo por una presión de la dirigencia indígena, hay que decirlo, provocó que el señor presidente de la República se eche para atrás y disponga la derogatoria del decreto ejecutivo 883, pero se suponía que a partir de ese momento iba a comenzar un amplio proceso de diálogo para definir la situación de los subsidios. Y ustedes recordarán que mucho se rumoraba que en el curso de esa semana se iba a emitir el nuevo decreto ejecutivo, derogado el decreto ejecutivo 883. Se habló, se comentó, se dijo, se presumió que en el curso de esa semana, posterior a ese domingo 13 de octubre, se iba a emitir el nuevo decreto ejecutivo con una nueva decisión del gobierno nacional ya consensuada con el sector indígena respecto del tema de los subsidios. Estamos 11 de febrero y no hay tal decisión. Después de aquel domingo y aquella semana posterior a la derogatoria del decreto 883, hay una declaración del señor presidente de la República en un diálogo que mantuvo en la ciudad de Guayaquil con el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Clever Chica, y con el periodista Lenin Artieda. Estuvo presente también una colega periodista, no recuerdo su nombre, no conozco su nombre, pero subieron 3 periodistas allí, conversando con el presidente de la República ese día, el 20 de diciembre, y ese día el jefe de Estado anunció que entre febrero, marzo y abril el gobierno iba a tomar una decisión para instrumentalizar la focalización del subsidio a los combustibles, y no descartó el señor presidente de la República incluir al diésel, anuncio que sorprendió porque tras los hechos de octubre y durante las primeras conversaciones se anunció que el diésel no se iba a tocar. Hace esta revelación el señor presidente de la República sin exponer mayores detalles y les pidió a los periodistas que lo entrevistaran que le pregunten más especificidades respecto de esa medida que estaba siendo preparada por el gobierno al señor ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. 20 de diciembre. Ayer 10 de febrero, en el Palacio de Carondelet, no estuvo presente el señor presidente de la República, sí el señor vicepresidente Otto Sonnenholzner, acompañado de varios ministros de Estado, mantuvieron reuniones con algunos actores sociales, no estuvo la CONAIE. Voceros del Ejecutivo han dicho que la CONAIE fue invitada y que no asistió. Está claro que hay una ruptura entre el gobierno y la CONAIE, que hubo apenas 2 reuniones posteriores a aquel domingo 13 de octubre y para de contar. No hubo más reuniones y más bien las diferencias en el discurso tanto del Ejecutivo cuanto de la dirigencia indígena, esas diferencias, digo, se han radicalizado en el curso de las últimas semanas o meses. La CONAIE no estuvo presente ayer, estuvieron presentes otros sectores y de esa reunión, como bien lo citaba la nota que dimos lectura del portal Primicias, resulta que todavía no existe fecha y no está definido el mecanismo para la focalización de los subsidios. Aquí viene otra vez la interrogante con la que abrí el comentario que estoy haciendo referencia, amable audiencia. ¿Existe o no una hoja de ruta? ¿Existe o no una hoja de ruta para la toma de decisiones económicas por parte del gobierno central, con el presidente Moreno a la cabeza? ¿O las decisiones dependen de las coyunturas? Lo que está ocurriendo hoy con la focalización de los subsidios me invita a reflexionar que no existe un plan, que el gobierno no tiene definiciones, que el gobierno busca la manera pero todavía no encuentra el mecanismo, y que por ejemplo en estas horas lo que está ocurriendo, y basta con revisar algunas publicaciones, algunas de las cuales han sido además compartidas por ministros de Estado en sus cuentas en las redes sociales, básicamente el Ejecutivo lo que está apuntalando es el discurso de que hay que combatir el tráfico ilegal de combustibles.
¿Quién no va a estar de acuerdo con que se combata el tráfico ilegal de combustibles? Creo que todos coincidiremos en la necesidad de que ese debe ser una apuesta de política pública. El control en las fronteras, por ejemplo. Más allá de que se dice cualquier cosa o se pretende desinformar, cuando por ejemplo se señala que lo que más se contrabandea en la frontera es la gasolina blanca. Y resulta que la gasolina blanca usted no la encuentra en las gasolineras. No es que va a una gasolinera y encuentra gasolina blanca. Así no funciona, así no opera. Pero es el producto que con mayor medida forma parte del contrabando de combustibles. Ese control en las fronteras está en manos del Estado. Y es el Estado el que debe diseñar una política pública para justamente controlar ese contrabando en las fronteras. Pero el argumento es, el combustible se contrabandea porque en el Ecuador tiene un costo muy inferior si comparamos con los costos en nuestros vecinos, tanto en Colombia cuanto en Perú. Yo pregunto si eso se soluciona per se con la eliminación de los subsidios o la focalización de los subsidios. ¿Qué pasa con el control en las fronteras? Lo de fondo, creo yo, debería ser transparentar el discurso ante el país y señalar que el Estado tiene que revisar la política de subsidios, porque no todos deberían recibir el subsidio. Yo estoy de acuerdo en eso. Los subsidios deben ser focalizados. Así como el bono de desarrollo humano. No todos recibimos el bono de desarrollo humano. Recibe un segmento muy particular del país. Las clases más populares se hacen acreedoras al bono de desarrollo humano. Creo que ese debe ser un argumento. El otro, tal vez, la necesidad de transparentar las finanzas públicas. La situación económica del país, que nos invita justamente a hablar de estos temas, que no son temas fáciles, no son temas amigables, son temas que evidentemente van a tener una afectación social, pero hay que debatirlos en serio. Y lo que siento en lo personal es que en estas horas lo que se está pretendiendo es ubicar en el imaginario de la opinión pública el tema del tráfico de los combustibles en las fronteras. Y no se habla, por ejemplo, amables oyentes y televidentes, de la política pública para ejercer ese control en las fronteras, que es una arista, sí, que es parte del problema, sí, pero no es todo el problema. Y creo yo que se pretende circunscribir el debate exclusivamente a esta única arista, sin ampliar la discusión sobre los otros temas. Y llegamos al 11 de febrero y no tenemos definiciones. No sabemos si será en el curso de este mes, no sabemos si será en el curso de marzo o en el curso de abril, como anunció el señor presidente de la República en esta entrevista el pasado 20 de diciembre del 2019. Por eso insisto, no siento que haya una hoja de ruta definida en el ámbito económico para la toma de estas decisiones. Y ato este comentario a algo que he mencionado en varias ocasiones. El gobierno se había comprometido a enviar a la Asamblea Nacional una reforma laboral el año anterior, en mayo del año anterior. Llegamos a febrero y esa reforma no llega a la Asamblea y dudo que llegue porque me parece que no hay más las condiciones políticas como para asegurar un trámite ágil de esa reforma laboral, porque además estamos en un año preelectoral y esto ya lo hemos comentado en varias ocasiones. No son datos menores. Habrá que ver si el gobierno finalmente toma la decisión de focalizar los subsidios. ¿Cómo lo hace? Mucha gente ha mencionado formas, maneras, un chip, la base de datos del bono de desarrollo humano, no sé. Creo que no nos corresponde a nosotros los periodistas dar cuenta de aquello, pero sí evidenciar que sobre este tema, el de la focalización de los subsidios, no existe una definición y seguimos en el mismo debate. Controlen las fronteras, movilicen a la fuerza pública, hagan operativos con base en toda una política pública para evitar el contrabando de combustibles. Pero sí planteo que no se le venda al país la idea de que esa es la única razón, casi como para dorar la píldora, de por qué se pretende llegar a la focalización de los subsidios.
Sí creo que por un tema de transparencia de las finanzas públicas los subsidios deben ser focalizados. Sí creo que los subsidios están mal utilizados, los subsidios a los combustibles, es el criterio de quien les habla. Apenas el criterio de este periodista. Pero también pienso que ese tema debe ser materia de un profundo debate nacional que no se generó después de los hechos de octubre. Se anunció justamente esa intención de generar un gran diálogo nacional sobre el presente y futuro de los subsidios y finalmente aquello no ocurrió. No ocurrió en octubre, no ocurrió en noviembre, no ocurrió en diciembre, no ocurrió en enero y no está ocurriendo en febrero. Y de suyo este ya es un año complicado en el que además hemos conversado en varias ocasiones sobre esto. El presidente Moreno ha iniciado el segundo mes de su tercer año de mandato con unos números muy complejos según todas las empresas encuestadoras. Los números de calificación de gestión y de credibilidad del gobierno del presidente Moreno son muy bajos. Y no es un tema menor para, por ejemplo, la toma de una decisión de semejante envergadura como la que estamos señalando. No es una decisión menor. ¿Que debe ser tomada en algún momento? Sí. Pero con base en un gran diálogo, que el gobierno honre el discurso que recurrentemente ha mencionado desde el 24 de mayo de 2017, el del diálogo. Lanzo estas inquietudes a propósito de este tema, sobre el que todavía el gobierno ratificó ayer. No hay definiciones, pero me quedo con las contradicciones, con los anuncios iniciales que finalmente no se han concretado hasta el día de hoy. Eso, digamos, es materia de enorme discusión, de enorme debate, porque además hay que atarlo a la inexistencia de una mayoría legislativa, sobre lo que en los últimos días hemos generado algunas entrevistas con el presidente de la Asamblea Nacional, con varios legisladores. Más adelante estará con nosotros Marcela Guiñaga para justamente conversar sobre este tema. No es un tema menor. No existe una mayoría política, una mayoría legislativa. Ayer quedó definido parte del calendario electoral. La convocatoria finalmente a elecciones será en el curso del próximo mes de septiembre, el 17 de septiembre. Luego tendremos entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre de este año la inscripción de las candidaturas. Créanme, faltan 6 meses, más o menos, que en la política, 6, 7 meses, que en la política son tiempos cortísimos. En la política los tiempos son muy cortos. Y menciono esto porque necesariamente el calendario preelectoral con seguridad estará atado a las decisiones de política pública del gobierno ecuatoriano. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver cómo se da. Momentos de complicaciones, momentos de crisis económica. Diario La Hora daba cuenta justamente de las protestas ayer por parte de jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del ISFA, que además han calificado de traidor al señor ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, militar en servicio pasivo que hoy está a cargo del Ministerio de Defensa Nacional. Y evidentemente esto forma parte de los malestares de algunos segmentos de la sociedad ecuatoriana en torno a este tema. Y ocurre todo esto a pocas horas de que el presidente Lenín Moreno viaje a los Estados Unidos. A las 11 de la mañana en el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela. Hará una declaración de prensa el jefe de Estado con la expectativa respecto del encuentro que mantendrá mañana con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump. Hace exactamente 17 años, hoy hace 17 años, un 11 de febrero del 2003, el presidente Lucio Gutiérrez se reunió con el presidente de los Estados Unidos, George Bush. Mañana 12 de febrero, el presidente Lenín Moreno se reunirá con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump. Y permítanme repetir aquello que mencioné ayer. Más allá de los sesgos políticos o ideológicos, vamos a lo de fondo, pragmáticamente. Miremos esa reunión pragmáticamente. Y esperemos los resultados. De los resultados, o con base en los resultados, hablemos de logros. Yo ayer decía y me ratifico, no considero que la reunión del presidente Moreno con el presidente Trump sea un logro.
Creo que es muy normal que dos mandatarios dialoguen. Ciertamente es importante la reunión de Moreno con Trump, tratándose de uno de nuestros principales socios comerciales, con el que no tenemos un acuerdo comercial o un tratado de libre comercio, que es un tema que evidentemente está allí, en el tapete de la discusión. Pero logros evaluemos con base en los resultados del encuentro y que esos resultados se traduzcan en políticas que generen el bienestar del país, sin ceder soberanía, que no es un tema menor, sin ceder soberanía. El presidente de la República tiene el legítimo derecho en su condición de mandatario de reunirse con cualquier presidente. Que esa reunión o que esas reuniones no implique el ceder soberanía. Hoy, hacia el mediodía, Lenín Moreno partirá a los Estados Unidos. 6:42, hago una breve pausa. Al retornar estará con nosotros nuestro primer invitado de la mañana, Rodrigo Jordán, consultor político. Hablaremos sobre las fake news. Póngale ojo a esa entrevista, para que no coma cuento y no crea todo lo que se publican en las redes, para que establezcan la diferencia entre el comercio y el mercioco y entre el universo y el uninverso, porque algunos comparten y comen cuento, inclusive líderes de opinión, periodistas y analistas, una cosa de locos. Luego estaremos con la cadena de los martes y de allí dialogaremos con Marcela Guiñaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana, luego Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, y finalmente el colega periodista José Velázquez. Ahí tienen ustedes, así que cuento con su generosa sintonía el día de hoy. 6:43 en la primera hora.